Muy bien, para el estudio de esta tarea de inglés vamos a ir por fases. En la fase 1 vamos a estudiar las palabras necesarias que van a servir para contestar la tarea de hoy. En la tarea se encuentran palabras como ginas o sandalias, guantes, bufandas, sombreros, botas y shorts. Hay que notar que solamente hay nombres en plural, es decir, hay más de uno. Tenemos entonces, repitamos, sandals, gloves, scarves, hats, boots, shorts. Hay que repasar esta fase tanto como sea posible para que se queden bien los nombres de las prendas de vestir. No, por favor, no pasar a la otra fase sin saber bien esta. Vamos a la fase 2 y en la fase 2 vamos a aprender las palabras más que todo que tienen que ver con cierta gramática. Por ejemplo, tenemos los pronombres personales I, la palabra I, que solamente es la letra I, pero es la palabra I, se pronuncia I, significa yo. Y la palabra you, no es you, es you. You significa tú. La Y, en este caso, suena más como una I. You. Entonces tenemos la palabra I y la palabra you. La palabra I significa yo. Y la palabra you significa tú. En una conversación bien sencilla que vamos a practicar, donde aparece la palabra I, que significa yo, y la palabra you, que significa tú, tenemos estos dos niños. Viene la niña y dice, how are you? Y el niño contesta, I'm fine. Entonces ahí está diciendo la niña, ¿cómo estás tú? Y el niño contesta, yo estoy bien. Ahora repitamos esta pequeña conversación. How are you? I'm fine. Para el segundo ejemplo tenemos a un niño haciendo la pregunta, Are you okay? Y el otro contesta, Yes, I am. Es decir, que el niño se pregunta, ¿estás tú bien? Are you okay? Y el otro niño contesta, sí, sí, yo lo estoy. Entonces repitamos esta pequeña conversación. Are you okay? Yes, I am. Ahora, partiendo del I, que significa yo, y del you, que significa tú, vamos a otro tipo de palabra, que es la palabra que sirve para describir a quién le pertenece algo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos sandalias, sandals. Si el dueño soy yo, entonces digo my. I significa yo, my significa mi o mis. My sandals, mis sandalias. My sandals. Ahora, si el dueño eres tú, entonces la palabra que utilizo aquí a la par de sandals es your. I repeat, your, que significa tus o tú de pertenencia. Este es tú, estas son tus sandalias. Sería así: your sandals. Your sandals. Para esta fase lo más importante es conocer la diferencia entre my, your. Si algo es mío, le puedo poner my a lo que sea. My pencil, my cupcake, my pizza, my sandals. Si algo es tuyo, le puedo poner your a cualquier cosa. Your pizza, your sandals, your pencil, your cat, cualquiera. Pero esas dos palabras tienen que quedar muy claras. Favor no pasar a la siguiente fase hasta que estas palabras estén bien aprendidas. Para la fase 3 vamos a aprender las palabras que señalan objetos que están cerca o que están lejos.
tenemos la palabra these, con una I bien marcada. These, que significa estos o estas, solamente para plural. Estos, estas. Y tenemos la palabra, bueno, como en el caso de these are apples. Estas son manzanas. Para cuando el objeto a señalar está cerca y está en plural, o sea, en este caso son varias manzanas, utilizamos these. Ahora está la palabra those, hay que pronunciarla bien, those. En ninguno de los dos casos se pronuncia la última E. These en el primero, those en el segundo. Those significa esos o esas. Y se utiliza cuando señalamos algo que está más lejos. En el caso de este ejemplo dice, those are apples. Esas o aquellas también son manzanas. Entonces recordemos, aquí la parte importante es recordar que these se utiliza para cosas que están cerca y those para cosas que están lejos en plural. Y luego solamente armamos todo lo que hemos estado viendo. Para eso vamos a utilizar, a conocer esta palabra are, que significa para esta oración que estamos viendo, son. Are, no se pronuncia la E tampoco, are. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si algo está cerca, digo, these, a la par tiene que llevar la palabra are. These are, si algo es mío, digo, my. Y digamos gloves, que son guantes. These are my gloves. Estos son mis guantes. Si algo está lejos, utilizo la palabra those. Inmediatamente va la palabra are, la que estamos viendo aquí arriba. Those are. En el primer caso era these are. En el segundo caso, those are. Entonces, si el dueño no soy yo, sino que eres tú, your. Those are your boots, por decir algo. Esas o aquellas son tus botas. Those are your boots. Cada oración tiene 4 partes. These o those, la palabra are, my o your y el nombre del objeto. Vamos a poner ejemplos. En la tarea viene esta clave. Esta es la que ya está contestada, pero vamos a ver cómo hicieron para contestarla. Tenemos una flecha que está señalando de cerquita. A la par tenemos las ginas, las sandals, y entre paréntesis tenemos I, que significa yo, que quiere decir que el dueño soy yo. Entonces, mi primer pregunta, si la flecha está señalando cerca, vamos a utilizar la palabra these o la palabra those. 3 segundos para contestar. La palabra es these, porque está cerca. Pero no olvidemos que inmediatamente va a la segunda palabra. These are. These are. Vale, ya seleccionamos, a la hora de escribir lo que dice la tarea, ya seleccionamos la palabra correcta. These, entre these para cosas que están cerca o those para cosas que están lejos, utilizamos these, pero al mismo tiempo tiene que ir la palabra are a la par. El segundo paso es poner la palabra are. Primer paso, seleccionar entre these o those. Segundo paso, colocar la palabra are. Tercer paso, si el dueño soy yo, voy a decidir entre la palabra my o la palabra your. ¿Cuál será la correcta? A partir de ahorita 3 segundos para contestar. En el tercer paso hay que seleccionar entre my y your. Como el dueño soy yo, entonces utilizo la palabra my. Ahora ya tengo el primer paso, que es seleccionar entre these y those. El segundo paso, que es colocar la palabra are. El tercer paso, que es seleccionar entre my y your. Y el cuarto y último paso, que es colocar el nombre de la prenda de vestir, que en este caso serían sandals. Ahí está. ¿Cómo quedaría la oración? Pronunciémosla. These are my sandals. These are my sandals. Estas son mis sandalias. Para el último ejemplo vamos a resolver el ejercicio número 2.
donde tenemos una flecha que está señalando desde más lejos. Tenemos un par de guantes y entre paréntesis tenemos la palabra you, quiere decir que el dueño eres tú. Entonces tenemos la flecha de lejos, los guantes y entre paréntesis you. Repasemos los pasos. Primer paso, determinar si estamos señalando desde cerca o de lejos. Para eso vamos a seleccionar la palabra these o la palabra those. 3 segundos, para elegir. Bien, primer paso, seleccionar la palabra correcta dependiendo si está cerca o si está lejos. Y como está lejos, seleccionaremos la palabra those. Segundo paso. El segundo paso es inmediatamente colocar la palabra are, para que nos quede those are. Those are. Entonces vamos al tercer paso. El tercer paso es, si ya vemos que el dueño eres tú, you, el tercer paso es seleccionar entre las palabras my y your. ¿Cuál será la palabra correcta? 3 segundos para contestar. La palabra correcta es your, y ese fue el tercer paso. Colocar la palabra correcta entre my y your. El cuarto y último paso es colocar el nombre de las prendas de vestir, que serían gloves. Entonces la oración quedaría those are your gloves. Otra vez, those are your gloves. Entonces repasemos los pasos. Primer paso, elegir entre these, those. Segundo paso, inmediatamente colocar la palabra are. Tercer paso, seleccionar entre my y your. Y dependiendo de lo que esté entre paréntesis. Y cuarto y último paso, colocar el nombre de las prendas de vestir.